Voy a hablar de la cultura anglosajona en Gran Bretaña y en Estados Unidos y también voy a definir algunos conceptos relacionados con el mundo artístico cultural. El plenarismo es una técnica y movimiento pictórico que consiste en pintar directamente en la naturaleza o en el entorno exterior, en lugar de trabajar dentro de un estudio. La etimología proviene del francés plein air, que significa al aire libre, entonces la gran mayoría de los artistas que realizaban esta corriente, el plenarismo, siendo una corriente artística, realizaban su vida en la naturaleza, en el entorno exterior, en lugar de trabajar como la gran mayoría de los artistas y pintores trabajaban, que era en el estudio. Pero bueno, a veces se cambiaban también algunos de los artistas, cambiaban el estudio por el ámbito natural o fuera, para entender y comprender cómo es la naturaleza en sí y plasmarlos en sus obras y en sus trabajos. El prerrafaelismo fue un movimiento artístico y literario fundado en Gran Bretaña en 1848 por la Hermandad Prerrafaelita. Destacaron, por ejemplo, Dante Gabrieli Rossetti, John Everest Millais y William Holman Pugh, y rechazaban el academicismo victoriano, buscando volver a la pureza, el intenso realismo y el detallismo del arte italiano anterior. Es decir, lo que buscaron ellos no era continuar el academicismo victoriano que tenía relación con el neoclasicismo y todo lo que surgió, sino que era romper directamente y volver a la pureza, según muchos de los artistas, como los tres que he nombrado, Rossetti, Everest Millais o Holman Pugh, eh, el intencionalismo, el detallismo del arte italiano, es decir, recuperar un poco más la estructura casi del arte italiano que surgió en el Renacimiento y en el Barroco, que era lo que tenían admiración muchos de los artistas, pues ya en el primer, bueno, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, porque en 1840 ya comienza casi el realismo, se rompe ya con el romanticismo, que es la primera parte, la primera mitad del siglo XIX, pertenece al romanticismo, y bueno, también al prerromanticismo literario, por ejemplo, es el caso de España y el resto de Europa, y a partir de 1850 más o menos, bueno, unos años arriba, abajo, eso da lo mismo, pues comienza el realismo y luego ya el naturalismo en el ámbito artístico. El academicismo es una corriente artística y una actitud intelectual que defiende la rigurosa obediencia a las normas, reglas y cánones clásicos establecidos por las instituciones oficiales o academias. Se enfoca en la perfección técnica, la tradición y el respeto estricto por las pautas de corrección heredadas del pasado. El academicismo lo que intenta llevar a cabo es la estructura del neoclasicismo, que es acorde a lo que se pide. Si se pide eso, ahí tiene que estar. Y entonces, si lo piden las academias o las propias instituciones oficiales, son las que se tienen que llevar a cabo en el ámbito artístico, siendo la perfección técnica, la tradición, el respeto por evitar romper con el pasado. Entonces, lo del prerrafaelismo, que surge en la segunda mitad del siglo XIX en Gran Bretaña, en la cultura anglosajona, lo que da lugar es a que se rompa el canon anterior y se quiera llevar a cabo una nueva estructura artística. La hermandad prerrafaelita fue un movimiento artístico que fundaron las tres figuras, porque se fundó en Londres en 1848 por los pintores Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais y William Holman. Su objetivo principal era reformar el arte británico rechazando el estilo académico y artificial impuesto por la Royal Academy, inspirándose en los maestros previos a Rafael. En realidad, la hermandad pre-rafaelita, el pre-rafaelismo es romper directamente con la estructura del academicismo y la estructura de la Royal Academy que existía en su momento, que era en la primera mitad del siglo XIX. John Edward Williams fue escritor y profesor universitario estadounidense, principalmente conocido por sus novelas Storner de 1965 y El hijo de César de 1972, aunque también cultivó poesía. Bueno, pues él fue John Edward Williams, aparte de ser escritor, que era a lo que se dedicó, se convirtió, fue docente y él escribió novelas, pero también se decantó o cultivó la poesía. Es decir, que no utilizó varios palos dentro de la literatura, como se diría así, es decir, o varios géneros. Mejor explicado. Henry Van Dyck fue escritor, docente y clérigo estadounidense. Se graduó en la Universidad de Princeton en 1873, donde luego fue profesor de literatura inglesa, fue pastor de la iglesia presbiteriana y escribió poesía, ensayos y relatos. Fue también traductor de obras alemanas y una de sus obras es
The First Christmas Tree de 1870. Henry Van Dyck, aparte de ser escritor, fue docente de literatura inglesa y con 21 años ya se graduó. Y también fue pastor de la iglesia presbiteriana. Pero bueno, aparte de escribir, escribió diferentes géneros literarios, entre ellos poesía, ensayos y relatos. Y también tradujo obras alemanas. John William Polidori fue escritor y médico británico. Con su relato de la obra El vampiro de 1819 creó el arquetipo del vampiro romano. Polidori fue una figura importante, aparte de ser escritor, también fue médico y bueno, murió muy joven debido a que el romanticismo casi que comía la propia figura intelectual del momento. Pasó con Lord Byron, que fue la figura más importante del romanticismo británico, que luchó en en la guerra de la independencia griega y murió allí para intentar que Grecia fuese un país independiente y no perteneciese o estuviese bajo el control turco u otomano. Polidori fue otro ejemplo, murió muy joven. Larra murió muy joven porque le comió casi directamente el movimiento artístico. Y otras tantas figuras que murieron muy jóvenes, no solo en España, en Gran Bretaña, como he puesto ejemplo, sino también en Italia y en otros lugares de Europa. Goethe, que fue uno de los principales precursores del romanticismo, em, por ejemplo, alemán, fue importante. Otro ejemplo en Francia, que murió, verdad, como Goethe, ya muy mayores, no tan jóvenes, fue Victor Hugo, también considerado un escritor dentro del romanticismo y otras tantas figuras importantes en aquel periodo artístico europeo. John William Waterhouse fue pintor británico, hijo de artista. Sus comienzos como pintor estuvieron influidos primero por el neoclasicismo victoriano, más tarde ya en la siguiente fase se acercó al prerrafaelismo o se convirtió en un pintor prerrafaelita y ya en la última fase ya se sintió atraído por el plenarismo de los impresionistas franceses. John William Waterhouse fue pintor, sus familiares ya habían sido artistas y primero se acercó al neoclasicismo victoriano. Más tarde, en la segunda fase, como pintor pre-rafaelita. Y por último ya le atrajo el plenarismo de los impresionistas franceses, que es trabajar fuera del estudio, en la naturaleza o en el exterior. Ese sería el plenarismo. John Everett Millais fue pintor e ilustrador británico, destacado miembro en el arte romántico, miembro fundador de la Hermandad Pre-Rafaelita. Y es verdad que al final muchas de las figuras, sobre todo que tienen el clasicismo, el romanticismo, es verdad que la hermandad, aunque es verdad que te pide el realismo y todo ello, muchos de los, y esto lo voy a decir, en la hermandad prerrafaelita o el prerrafaelismo sí que aparece que es un cambio de paradigma con respecto al anterior, pero lo que recuerda mucho es a la estructura del romanticismo. Aunque es verdad que surge en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1850, cuando comienza el realismo en Europa y en España, donde los propios intelectuales, escritores, ya no cuentan o ya no se retiran a la época medieval con el objetivo de ver que el periodo medieval es mucho más interesante porque el romanticismo es un desastre, hay problemas, hay guerras, hay conflictos bélicos, que es lo que surge además en el romanticismo, porque por ejemplo están las guerras napoleónicas, la guerra de la independencia española, otro ejemplo. España vive un conflicto interno debido a que hay a muchos de los intelectuales que tienen que marchar de la monarquía de Fernando VII por la imposición del absolutismo. Aparece el nacionalismo en Italia, en Alemania, las separaciones o disgregaciones de los estados europeos y dan lugar al nacimiento de nuevos países europeos que ya se consolidó por después de la Primera Guerra Mundial y cuando nacieron ya muchos países ya fue con la caída del muro de Berlín y la caída del bloque soviético. Entonces, es verdad que el romanticismo es un periodo muy angustioso para muchos de los artistas y muchos de ellos mueren jóvenes porque o luchan en conflictos o porque el personaje o el propio movimiento les atrae, les come tanto en una expresión metafórica, es decir, casi que se quedan ahí en el romanticismo y da lugar a esa estructura. Es verdad que la hermandad prerrafaelita o el prerrafaelismo es una estructura que lo que quiere romper es con la estructura del neoclasicismo, del realismo, pero claro, al final tiene muchos tintes
románticos dentro del propio periodo que surge. ¿Verdad? Que ya a partir de 1850, un pelín más adelante, empieza ya el realismo a romper ya el paradigma del romanticismo y a recuperar lo que es, y lo que hacen, por ejemplo, como Galdós, Pardo Bazán, Juan Valera y otras tantas figuras que empezaron a llevar a cabo, bueno, pues el realismo en España y en otros lugares, por ejemplo, en Europa. Con ello finalizo. Comento que soy historiador. Si os gusta este vídeo con corrientes artísticas y ejemplos en la cultura anglosajona, tanto británica como estadounidense, darle a like, suscribiros, comentar. Repito, no, que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.